Bueno, bienvenidos a otro webinar, otro de los tantos que hace Formadores IT. Formadores IT es una empresa ubicada en Madrid, que es una consultoría de formación. Estos webinars son gratuitos, no tienen ningún costo, como ya lo sabrán. Además, quedan grabados y suelen ser publicados en el canal de YouTube que ellos tienen. Recomiendo seguirlos porque tienen un buen contenido y si quieren estudiar y aprender con ellos, sobre todo si son empleados, forman parte del equipo de trabajo de alguna empresa española. Los cursos son 100% bonificables, así que prácticamente salen a coste cero para tu empresa. Tienes un montón de cursos, másters, puedes visitar el sitio web para conocer más. Pero en concreto, este webinar, y saludos y gracias a todos los que están entrando, es sobre cómo crear un plan de ciberseguridad con NIST CSF, que es el framework de NIST. Vamos un poco a conocer un poco lo que es NIST, que la verdad no, de complejo no tiene nada, todo lo contrario, la verdad es que es bastante fácil de implementar, bueno, el NIST Security Framework, porque NIST como tal es una organización. Pero esto es un marco de trabajo, no lleva la complejidad y no lleva tantos términos formales como a lo mejor si los lleva ISO 27001 o todo lo que conlleva, pero este es bastante distinto, mucho más práctico, mucho más amigable y prácticamente es implementable para cualquier tipo de persona y cualquier tipo de organización. Me presento para las personas que no me conocen. Yo soy Daniela Maisi, soy especialista en ciberseguridad, cuento con las certificaciones que ven en pantalla actualmente, o al menos esas son las que están relacionadas con ciberseguridad. Tengo otras relacionadas a redes, como la CCNA de Cisco, y actualmente soy consultor senior en ciberseguridad en una consultora, y también soy investigadora en materia de ciberseguridad con la OWASP Foundation, que es la organización de seguridad en la web más grande del mundo. Y en esta ocasión colaborando nuevamente con Formadores IT para la impartición de un webinar. La educación gratuita siempre viene bien. Un poco lo que vamos a ver es ciberseguridad en la empresa. Porque claro, vamos a implementar un marco de trabajo que nos va a ayudar a mantener la ciberseguridad, pero el tema de ciberseguridad en la empresa hay que entender cómo va, importancia de la ciberseguridad en la empresa, y vamos a ver esto que es gobernanza, riesgo y cumplimiento, que ahí es donde va a entrar el NIST, porque también vamos a explicar lo que es el NIST CSF, y además vamos a mostrar cómo se vería un plan básico de ciberseguridad que estuviera basado en el propio NIST. En principio, ¿qué es la ciberseguridad? La ciberseguridad es, para definirlo de una forma simple, porque Daniela, perdón, creo que te ha silenciado. ¿va bien ahora? Sí, ahora sí. Sí, por alguna razón se muteó, ¿eh? A menos que yo haya tocado algo y no me haya enterado. Gracias por avisar. Bueno, como estaba contando, ¿qué es la ciberseguridad? La ciberseguridad es un espectro muy amplio y es relativamente difícil definir algo tan amplio con términos muy justitos y muy pequeños. Pero para poder entenderlo mejor, digamos que la ciberseguridad es pasar todo el aspecto de seguridad que nosotros tenemos del lado físico en la vida cotidiana, pasarlo al ciberespacio. Y lo podríamos reducir en esta pequeña pirámide, este pequeño triángulo, al que siempre define como una mesa de tres patas, que es la ciberseguridad tiene tres pilares fundamentales, tres pilares que nos tenemos que aprender, porque esto es lo que vamos a defender los técnicos, las personas de GRC, los empleados, porque la primera línea de defensa es humana, y esto nos tenemos que aprender todos. Y es la tríada de la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información. Cualquier cosa que rompa estos tres principios, digamos los tres principios fundamentales, porque ciertamente he visto que se atribuye un principio anexo, un principio anexado que se le conoce como el no repudio,
y ahora vamos a ver lo que es no repudio. ¿Vale? Pero en principio vamos a enfocarnos en la definición de estos tres. La confidencialidad hace referencia a que los datos, la información que yo almaceno en la empresa donde yo estoy, es confidencial y eso quiere decir que debe mantenerse en secreto. De hecho, tenemos la Ley Orgánica de Protección de Datos y el Reglamento General de Protección de Datos para esto, pero también está arraigado el tema de disponibilidad. La información debe estar disponible cuando yo la necesite, en el momento en el que yo la necesite y lo que yo necesite. Tenemos la integridad y es que los datos tienen que estar limpios y tienen que ser accesibles, tienen que estar íntegros. No me funciona información que esté en mal estado, información que esté desactualizada, datos que no fueron trabajados para ser convertidos en información útil. Y esta es la tríada. Es verdad que tenemos el principio de no repudio, y ese principio que yo diría que es un anexo, o al menos así lo he visto. El principio de no repudio simplemente se trata de que una vez que tú das información, ya no puedes decir, no, he dado la información que no es. Esto ya no va, ¿vale? Es como rechazar la autoría, ya no se puede, ¿vale? Es un principio de no repudio. Pero el pilar fundamental son estos tres: confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Cualquier cosa, cualquier evento, cualquier situación que altere al menos a uno de estas mesas de tres patas, pues ya se puede considerar un ciberataque o un ciberincidente, porque no siempre está afectando la confidencialidad el hecho de que se fugó, bueno, se fuga la información, se afecta la confidencialidad. Lo que quiero decir es que no siempre es un ciberataque lo que va a atentar contra esta tríada sagrada, que es lo que tenemos en ciberseguridad. Puede ser un ciberincidente, que es muy distinto, porque es un error humano. Hay personas que instalan factura.exe, que exe es un ejecutable, lógicamente que no es una factura, pero bueno, una persona que no tiene el conocimiento, a lo mejor se lo cree y se lo termina instalando y boom, le cae un ransomware. Estas cosas pasan, entonces bueno, fue un error humano. O simplemente, oye, yo por desconocimiento me he dejado archivos abiertos, carpetas abiertas, he dejado información un poco regada, entonces vale, es un error humano, pero no es un ciberataque porque no fue algo hecho adrede, ¿vale? Todo lo que haya sido con intención, entonces ya podemos hablar de ciberataques. Tenemos un phishing, que yo creo que el phishing, hasta que no se ejecuta per se la última acción, porque el phishing es la primera línea, hasta que no se ejecuta la última consecuencia de un phishing, que por lo general es extraer información, robarte tokens de sesión, instalarte algún tipo de malware, yo creo que no deberíamos hablar del phishing como un ciberataque, y de hecho yo meto el phishing dentro del espectro de lo que es la ingeniería social. Tenemos el ransomware, que este sí que es peligroso, y de hecho estamos hablando del ciberataque mejor pagado de la historia. Lamentablemente no del lado de los profesionales que nos dedicamos a la defensa, sino del lado del cibercrimen. Pero además del ransomware, pues tenemos otros tipos de malware. Tenemos el gusano, tenemos el troyano. Hay un webinar, si esto se dificulta un poco a entender, hay un webinar que también impartí yo, que también con formadores IT, sobre este tema, pero ya a nivel básico, pues digamos, profundizando un poco en todos estos conceptos, ¿vale? Por si no lo han visto. Bueno, el DOS, que realmente prácticamente está en desuso, que es un ataque de denegación de servicios. Ahora el que se usa, el que sí que está, es el ataque de denegación de servicios distribuidos, que básicamente consiste en que un atacante utiliza una red de computadores para saturar tu servidor y lo satura de manera tal que el servidor pues esté recibiendo más peticiones de las que puede procesar. Si tienes un servidor con ciertas características técnicas, tienes un Linux, un Windows Server, tienes X cantidad de memoria RAM, de disco duro, de procesador, tienes tales herramientas y tal contexto, pues bueno, la idea del DDoS es que es colapsar tu servidor con muchísimas peticiones que no puede controlar y el servicio deja de estar disponible. Si deja de estar disponible, entonces estamos atentando contra la tríada de la disponibilidad de la información.
y estamos ante un ciberataque. El ransomware que estaba comentando más arriba es que de pronto todos los archivos que tú tenías antes, que eran JPG, imágenes, que eran PDF, archivos, que eran para hojas de cálculo, un día aparecen con una extensión rarísima que tú desconoces por completo, X, Y, Z, W, 1, 2, 3, tú dices, bueno, ¿esto qué es? Y cuando tratas de abrirlo, no se puede abrir, ¿vale? Te pide una llave y esa llave solamente la tiene el atacante. Lo que ocurrió es que tus datos fueron encriptados y esa llave solamente la tiene el atacante. Y por lo general, el único archivo visible es un readme.txt, un lm.txt, que dice, oye, he secuestrado tu información y si quieres volver a tener acceso a ella, pues tienes que pagar tal cantidad, por lo general en criptomonedas, pues yo te voy a liberar del ransomware, yo te pasaré la clave o yo haré lo que tenga que hacer y te paso la clave. Esto de entrada es un no rotundo. De hecho, si algo me llevó a trabajar en ciberseguridad fue justamente atender un incidente de ransomware, porque esto me parece que puede ocasionar de los peores desastres que pueden haber en una empresa. La ingeniería social, como lo había dicho, lo definí antes, para mí es un espectro muy amplio, porque es el arte, para mí esto es un arte, pero digamos que es una serie de técnicas que pretenden engañarte, hacerse pasar por una entidad o una persona con la que tú sí que tienes una relación, ganarse de alguna manera tu confianza, romper el principio de zero trust, que es confianza cero, y de esa manera obtener información o algún tipo de beneficio. Lo dicho, en la ciberseguridad, cuando recién se estaba comenzando a hablar de esto, se separaba mucho el tema de suplantación de identidad, con el phishing, con el smishing, pero realmente todo esto forma parte del espectro de lo que puede ser la ingeniería social, porque al final todas son tácticas de engaño. Estamos hablando también del deepfake, otra vez este también, yo lo metería dentro del espectro de ingeniería social, y el deepfake se hace con inteligencia artificial porque para sorpresa de absolutamente nadie, el criminal es el primero en aprender las nuevas tecnologías y de esa manera explotar el hecho de que nosotros de pronto estamos muy ocupados y tenemos un poco tareas monótonas y repetitivas y no estamos a tope, ¿no?, con las nuevas tecnologías, pero los criminales sí que lo están, ¿vale? Tenemos el Man in the Middle, que estos son más que todo, ya aquí sí entramos con ataques técnicos, ¿vale? El Man in the Middle lo que hace es que está alguien escuchando tus conversaciones sin que tú te enteres, ¿vale? Esto puede pasar en redes, en infraestructuras pasa muchísimo. Claro, que ya hay herramientas para poder mitigar este tipo de escenarios, ya puedes incluso detectarlos con IDS, pero bueno, cosas que te pueden pasar. Y ya que estamos hablando de lo que puede pasar, que sí, que a lo mejor hay herramientas que ya te ayudan a que no pase, ya, pero puede pasar. Y todo lo que es posible que pase, se gestiona desde GRC. Tenemos el smishing, que también lo meto dentro del espectro de lo que es la ingeniería social, el cross-site scripting, que es una vulnerabilidad técnica, porque si tienes un sitio web y ese sitio web me permite inyectar código para que, por ejemplo, un JavaScript se comporte no como él fue programado, sino como yo como atacante diga, pues tenemos una vulnerabilidad de cross-site scripting. Tenemos ataques de fuerza bruta, porque realmente, bueno, estos son ataques que si tenemos credenciales débiles, si tenemos contraseñas débiles, un ataque de fuerza bruta es completamente posible y eso nos puede hacer un bypass directamente a nuestros sistemas y hasta ahí llegamos. Una inyección de SQL que quisiera decir que cada vez se ven menos, pero la verdad es que siguen habiendo, como si no nadie estuviera hablando de inyecciones de SQL, que básicamente consiste en inyectar código malicioso en tu base de datos a través de un campo que esté vulnerable porque no esté bien sanitizado y me permita poder manipular base de datos a ese punto. De hecho, me gustaría pausar un poco esta definición porque el tema de las contraseñas es que es muy serio el tema de las contraseñas. Todavía hay empresas que pegan la contraseña ahí en el monitor. Todavía hay empresas que, a ver si me puedo abrir el VirtualBox y mostrar una cosita por acá. El tema de las contraseñas es muy, muy serio. Personas que en plan reutilizan las contraseñas, personas que
o equipos de trabajo incluso que les dan una contraseña cuando entras a una nueva empresa a trabajar. Por lo general, pues te dan un correo corporativo y te dan una contraseña, y esa contraseña te piden que la cambies. Te dicen, oye, cambia esta contraseña porque es una contraseña débil. Y bueno, lo que queremos acá es que tengas una contraseña fuerte, y esto simplemente te la dimos porque para que puedas entrar al correo electrónico. Pero vamos a ver lo que puede pasar si nosotros tenemos una contraseña débil. ¿Vale? Yo estoy en este momento abriendo mi Kali Linux, a ver si estoy dando a estar, ¿vale? Y acá en mi Kali lo que voy a hacer es, voy a meter justo acá, vamos a ver qué tengo. Vale, sí que tengo el que quería utilizar. Vale, esto que yo tengo acá en pantalla es mi Kali Linux normal, una de las que uso para trabajar, para hacer pentesting. Y acá lo que tengo es un diccionario. Por definición, lo que nosotros entendemos como diccionario, bueno, es una lista de palabras ordenadas por orden alfabético y que contiene la definición de la misma. Sí, pero dentro del mundo de la ciberseguridad, dentro del mundo del hacking, la cosa cambia un poquito, porque es verdad que es una lista de palabras. Esa es la única verdad. Ahora bien, como podrán ver, esto no está ordenado ni por orden alfabético ni nada por el estilo, pero sí que tenemos un montón de palabras random, de palabras aleatorias que parece que no tienen sentido. Pero ¿qué pasa si les digo que este es un diccionario, una lista de palabras, una word list, que fue publicada por la empresa Rockyou? No recuerdo bien el año, pero entre 2008 y 2010, más o menos, con la lista de palabras, digamos que publicaron la lista de palabras más comunes que la gente utilizaba como contraseñas. Entonces, claro, cualquier persona que sepa utilizar una herramienta como Hydra, claro, Hydra, una herramienta de fuerza bruta, pues bueno, te adivina la contraseña, pero en un paso. O sea, muy fácil. Si tú no tienes una contraseña fuerte, estamos hablando de que aquí hay más de 15 millones de contraseñas. Si tu contraseña no es fuerte, ¿qué te hace pensar que no puede estar aquí? ¿Vale? Entonces, en un ratito, te terminas hackeando la contraseña. Y claro, te hackean la contraseña, no tienes doble factor, que de hecho hay formas de saltarse el doble factor. Pues bueno, ya estamos hablando de un tema bastante serio. Ahora regreso a la presentación. Vale, acá en pantalla, bueno, me faltó enumerarlo por lo visto, pero acá en pantalla yo lo que he hecho es poner todo lo que la gente suele decir y suele pensar en plan, a mí no me va a pasar, a mí no me van a hackear porque es que yo no tengo nada importante. Y aquí tengo una lista de malos hábitos que tenemos en Internet y en seguridad en general. Y vamos a ver cuántos cumplimos, vamos a ver cuántos puntos sumamos. Nos vamos a sumar un punto, ¿vale? Por cada vez que hayamos hecho esto. Sí, de pronto ya no lo hacemos, pero si lo has hecho, aunque sea una vez, te tienes que sumar un punto. Tengo una sola contraseña y es la que utilizo para todo. Ya no lo hago, pero alguna vez lo hice. Tengo un punto. No sé lo que es o no tengo activado el doble factor de autenticación o el multifactor en las plataformas que utilizo. El doble factor para algunos es un concepto nuevo. Así estamos en ciberseguridad. La verdad es que yo siempre lo activé, entonces eso me quedo tranquila. Postergo las actualizaciones de mi computador o nunca lo utilizo. Oye, es que, por ejemplo, Windows tiene de verdad un don especial para saber justo en el momento en el que tú estás más ocupado y decirte, oye, me tengo que actualizar, oye, hay actualizaciones nuevas, me tengo que reiniciar. Tiene un poder para saber justo en el momento en el que tú no puedes actualizar, no puedes para el decirte, oye, me tengo que actualizar, ¿vale? Así que yo eso me la sumo. Trabajo más con Linux, pero me la sumo. He descargado software de Internet, aunque las alertas me advierten de no hacerlo. De verdad, es que sí lo he hecho. Más que todo hace muchos años con el tema de los juegos, ¿no? No conozco o no tengo protocolos de ciberseguridad en mi lugar de trabajo. Prácticamente un montón de empresas, por no decir que todas. Nosotros sí que lo tenemos, así que yo me quedo tranquila. De hecho, es el trabajo que yo tengo. Suelo conectarme a redes Wi-Fi que son públicas, redes Wi-Fi públicas, para trabajar si llevo prisa. No lo hago, yo no lo hago, yo prefiero compartirme datos.
es un hábito. Y es que al final la ciberseguridad, cuando la tienes arraigada como una cultura, pues se termina volviendo un hábito y al final ya no te fías. Pero como alguna vez lo hice, y lo hice en el peor sitio en el que lo puedes hacer, que son los aeropuertos, entonces me lo sumo, ¿vale? No, vamos a hablar siempre con sinceridad, que al final esto es para aprender. No uso antivirus ni ningún tipo de software anti-malware, que esto es grave. Hay personas que creen, a día de hoy ya no hace falta un antivirus. ¿Para qué yo voy a tener un antivirus? A día de hoy no hace falta. Que yo hoy en día ya no les diría antivirus, yo diría anti-malware. Y anti-malware porque, bueno, el término antivirus se arraigó cuando el tema este de los antivirus estaba empezando, que con suerte a lo mejor teníamos un solo ordenador en casa, con suerte. Era uno solo, un Windows 95, un Windows 98, y en esa época un virus era letal. Era letal. Y hoy en día, bueno, simplemente le pasas un anti-malware, y le llamo anti-malware porque ahora es un software mucho más sofisticado. Incluso ya están integrando inteligencia artificial. Por ejemplo, ya hay antivirus que lo están haciendo antivirus entre comillas. Estamos hablando de anti-malware, como los de Kaspersky, por ejemplo, que están prácticamente siempre a la vanguardia. Y el anti-malware hoy en día ya es un software muchísimo más sofisticado. Ya no es tanto la protección basada en firmas, ya no es tanto eso, sino todo lo adicional que te puede traer. Y esto puede variar de empresa a empresa. Bueno, no es lo mismo lo que me va a ofrecer Avast que lo que me puede ofrecer, por ejemplo, un Nord32. ¿Vale? Uso el mismo número de móvil y la misma sesión de usuario en mi computador para todo. No, definitivamente esto es algo que yo no hago, pero bueno, si tú tienes un solo número de móvil, tienes un solo correo electrónico, tienes una sola sesión y en esa sesión juegas, estudias, trabajas, haces todo porque no separas las cosas, bueno, a lo mejor estás un poquito más expuesto. En plan, si te hackean una sesión, una sola que te logren obtener el token de sesión, pues bueno, ya te vale prácticamente para todas. Yo creo que lo mejor es que cuanto más descentralizada esté tu información, es más difícil para el atacante. De hecho, en redes existe un concepto que se llama DMZ, que es zona desmilitarizada, y es una forma de separar tu red local, la red de trabajo, con los servidores. ¿Por qué? Porque al final, donde tú esperas los ciberataques son los servidores, porque son públicos. Si tienes un servidor de correo electrónico, si tienes un servidor de lo que sea, para tú compartirlo con un proveedor, pero que tiene acceso a Internet, tienes salida a Internet, mejor dicho, ahí es donde tú estás esperando el ciberataque. Entonces, bueno, si te hackearon los servidores, bueno, te quedas sin servicio, no hay disponibilidad de la información, pero puedes seguir trabajando. Entonces, una forma de aislar tu red local es creando una zona desmilitarizada, justamente. No hago copias de seguridad regularmente. Esto a lo mejor hace 5 años te decía que no hacía copias de seguridad regularmente, pero la verdad es que ahora sí que las hago. De hecho, hay una regla que se llama la regla 321, que consiste en crear 3 copias de seguridad, elegir 2 medios de almacenamiento diferentes y al menos una de ellas debe estar en la nube. Pero yo creo que todos hemos visto alguna vez el típico meme que pone, oye, nos han hackeado el servidor, pero tenemos respaldo. ¿Y dónde está el respaldo? En el servidor. Oye, si estamos guardando el respaldo en el mismo sitio al que no tenemos acceso, pues no estamos haciendo, mucho no estamos haciendo. A lo mejor le estamos facilitando las cosas al atacante, incluso. No me importa mucho que me hackeen porque no tengo nada importante. No sé cuántas veces he escuchado esto, lo peor es que lo sigo escuchando, ¿vale? Pero a veces creemos que por no tener nada importante, en realidad todos tenemos algo importante, pero que por no tener nada importante, entonces no me van a hackear porque, ¿para qué? Pensamos eso, bueno, ¿para qué? Aquí no hay nada importante, no hay nada que se puedan llevar, pues que sea de demasiada utilidad, así que yo digo, pues el que me hackee igual no se lleva nada, no hay nada aquí importante, y esto más que todo lo veo que se repite mucho en las pymes, en la pequeña y mediana empresa, porque creen que el ciberataque, bueno, tienes que ser, no sé, tienes que ser Telefónica, tienes que ser una entidad muy, muy grande para sufrir un ciberataque y la realidad es que no. La realidad es que el criminal sabe que la pyme piensa de esta manera. El criminal sabe que la pyme trabaja con software desactualizado, que las personas no están concienciadas en ciberseguridad,
el atacante sabe esto. Y como atacante, pues, te va a gustar a ti. O sea, se sorprenderían de la forma en la que el crimen organizado trabaja. O sea, es impresionante. Otra cosa que pasa acá, con el tema de creer que a nosotros no nos va a pasar, es que de pronto somos más propensos, no tanto a ciberataques, que sí, pero sí a ciberincidentes, ¿vale? Porque yo puedo cometer un error humano y a lo mejor borro una base de datos, borré correos electrónicos, borré cosas que no tenía que borrar, compartí información que no tenía que compartir porque me equivoqué de correo, porque me llegó un phishing y me lo creí, ¿vale? Son cosas que pueden pasar, sobre todo cuando no tenemos conciencia. Y no hay persona de GRC que diga lo contrario. La primera línea de defensa es humana. Y lamentablemente, pues la que más comete errores. Y ahí es donde entra la magia del GRC, que es Governance, Rights and Compliance. Gobernanza, riesgo y cumplimiento. Vamos a dejar los anglicismos que hay gente que no le gusta, gente que lo rechaza, y hablamos más que todo lo decimos en español siempre que podamos, ¿vale? Y el GRC, que es gobernanza, riesgo y cumplimiento, como dice una gran amiga y una gran colega, una gran profesional, lo que hace es prepararte para cuando lo peor suceda. Hay una verdad que es innegable. Hay algo que te va a pasar. En algún momento vas a ser atacado. O en algún momento vas a tener un incidente cibernético porque lo ocasionaste tú, o lo ocasionó tu compañera, o tu compañero, o lo ocasionó tu jefe, pero tú vas a tener un ciberincidente en algún momento de tu vida. No sabes cómo, ni dónde te va a llegar, ni sabes cuándo, pero sabes que va a llegar. Y GRC, la parte de gobernanza, riesgo y cumplimiento, te va a preparar para cuando ese momento llegue. Va a tratar de prevenirlo, lo va a mitigar cuando llegue y se va a recuperar para que esto no tenga demasiado impacto. Porque una de las cosas que defiende mucho el GRC no es el cómo te atacaron, sino el cómo te recuperas y cómo lo enfrentas. ¿Cuál es tu plan de respuesta ante este incidente que inevitablemente ocurrió? Eso es lo que hace GRC. Tenemos NIST, que es lo que vamos a ver ahora. Tenemos ISO 27000 y el 27001, que esto ya es muy grande, ya esto requiere una certificación, ya esto requiere mucho más. Y luego en España tenemos el ENS. El ENS es el Esquema Nacional de Seguridad. Y el Esquema Nacional de Seguridad se utiliza, yo diría que más que todo se utiliza en administraciones públicas. Pero bueno, también es válido verlo en otro tipo de empresas. NIST, este framework para mí es el más versátil de GRC, a mí me encanta. Es un marco voluntario, y esto es lo que me gusta de él, desarrollado por el National Institute of Standards and Technology, el NIST, en los Estados Unidos. Por eso tanto anglicismo, porque todo esto pues viene de allá. Y este fue creado para ayudar a las organizaciones a gestionar y reducir los riesgos de ciberseguridad. Él no es una norma certificable. No es un, oye, cumplimos, acá está el sello y acá está el certificado de que nosotros cumplimos con el NIST CSF. Eso no existe acá. Eso, bueno, es ISO, que es un poco más formal, es un poco más grande, más amplio, y probablemente para otro tipo de industria. Además, es flexible y adaptable. No importa qué tipo de negocio estés llevando, puede ser el más grande, el más pequeño. Puede ser una ONG, como puede ser todo un imperio como Microsoft, por ejemplo. ¿Vale? NIST se adapta a absolutamente todo. Tiene 5 controles, se basa en 5 controles muy simples, muy fáciles, que esto se puede implementar, lo puede implementar cualquiera. Y NIST como organización, este instituto, sabe que hay empresas que no tienen un equipo de ciberseguridad, porque no se lo pueden permitir o por lo que sea, pero no lo tienen. Y a lo mejor, según qué empresas, puede ser que no tenga un equipo IT. Es raro no tener un equipo IT, o al menos una persona de IT. Es raro, pero según qué industrias, esto es posible. Entonces, claro, ¿qué hace NIST? Oye, me preocupo yo por este tipo de industrias, por este tipo de personas, o incluso por personas que a lo mejor no se familiarizan con la ISO o no saben bien cómo implementarla, pues bueno, me quiero crear yo algo que sea muy fácil, algo que sea muy simple, que podamos utilizar todos, que esté al alcance de todos, una guía que ya fue diseñada por profesionales, testeada por profesionales,
y que hoy en día está siendo utilizada por millones de personas y organizaciones en el mundo, dice, oye, tenemos esto y a lo mejor podemos ayudar a organizaciones a defenderse mejor y a prepararse para ese ataque inminente que en algún momento va a llegar. Y lo dicho, esto se enfoca en 5 controles bastante facilitos y bastante fáciles de implementar por cualquiera. ¿Vale? Y el primero es identificar, bueno, aquí están, tenemos los controles en pantalla, que es identificar, proteger, detectar, responder y recuperarse. Eso es todo. NIST tiene características, por supuesto. Lo primero, bueno, se basa en estos controles, digamos a decir que identify, que es identificar, se trata de entender los activos, los riesgos que tienen esos activos y las capacidades de seguridad. Proteger va de, digamos, a implementar un salvaguardar, ¿no? Como controles de acceso, ¿vale? De hecho, la parte de control de acceso es meramente importante en cualquier tema de GRC y en cualquier modelo que vayas a utilizar. Esto simplemente es un marco de trabajo, una guía, una estructura para que tú puedas asegurar tu compañía. Tiene el tercer control, que es el detect, que es detectar, que sirve para monitorizar eventos de seguridad. En este caso, a lo mejor podríamos estar hablando de un 100, podríamos estar hablando de un IDS, un IPS, para detectar intrusos, expulsarlos, y ya todo eso queda más técnico. Y tenemos la parte de respond, que es de responder. Un plan de respuesta ante incidentes. Oye, ya ocurrió. Ya no puedes defenderte e impedirlo porque ya ocurrió. ¿Cómo vamos a responder? ¿Qué va a pasar ahora? Ya fuimos atacados, ya fuimos vulnerados. ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? Recover, que es recuperar, restablecer operaciones después de un incidente. Justo cuando estábamos hablando del DDoS, del ataque de negación de servicios que afectaba la disponibilidad de la información, bueno, tengo que seguir operando, tengo que seguir trabajando. Vamos a suponer que yo trabajo en Ryanair, en la aerolínea. Me llama y empiezan a entrar llamadas, oye, que mi vuelo ha sido cancelado, oye, que me he escrito mal el nombre y tal, y yo necesito ver la información de esa persona, corroborar que es quien dice ser, necesito ver la información para poder atenderle porque soy un agente de soporte al cliente y directamente yo no les puedo decir, oye, perdón, pero es que no tengo acceso al sistema, ¿sabes? Y tu vuelo, el vuelo que tengas, pues bueno, no puedo hacer nada. Fatal, o sea, estamos comportando fatal. La idea es precisamente pues recuperarnos y volver a operar, ¿vale? O poder volver a operar, aunque en este momento estemos en un estado vulnerable. Pero es que además, lo bueno de NIST, y esto es algo que no he visto que sale mucho, que es que NIST incluye tiers, que son niveles de madurez, y esto sirve para evaluar cómo es que la organización gestiona el riesgo. Es normal que cuando es una empresa de ciberseguridad, bueno, es una empresa pequeña, una pyme que recién empieza con temas de ciberseguridad, que apenas va dando los primeros pasos en cómo protegerse, pues realmente pues tiende a meter mucho la pata, ¿vale? Tiende a equivocarse, ¿vale? Pero pues también está la parte de resiliencia. Entonces el Tier 1 dice sin procesos formales. Es decir, no hay nada formal que respalde lo que yo estoy haciendo, aunque esté sostenido por una guía. El Tier 2, que es otro segundo nivel de madurez, es cuando tú tienes conciencia del riesgo, pero aunque tienes conciencia de él, no tienes nada estandarizado. El 3, tienes el proceso documentado y repetible, que esto es una excelente práctica, que es muy común en el Blue Team. En el Blue Team que trabaja como tiene que ser, tiene todos sus procesos documentados, porque si alguna vez sufriste un ataque de negación de servicio, pues tú ya lo tienes documentado, ya tienes una guía y un protocolo de actuación de cómo actuaste en ese momento, qué te funcionó y qué no te funcionó. Tienes el 4, que es el de al adaptivo, que es una mejora continua basada en amenazas. Y esto es algo muy humano, incluso es algo muy común porque es aprender de tus propios errores. Oye, si me han hackeado 5 veces de la misma manera, tengo 5 veces en las que me han vulnerado a través de un DDoS que se termina convirtiendo en otra cosa que me termina afectando. Te ha pasado 5 veces en un año. Oye, si me ha pasado 5 veces en un año, pues algo estoy haciendo mal y algo tengo que mejorar. Y al final, todas las prácticas y todas las políticas de ciberseguridad de una empresa no son más que la consecuencia de la experiencia.
de la experiencia de me hackearon 5 veces en un año, de la experiencia de, oye, a tal persona se le olvidó su contraseña y no pudo operar y perdimos muchísimo dinero por todas las horas que no pudo operar. Al final es simplemente eso. Como nada es perfecto, NIST tampoco puede hacerlo. Siendo que es el framework más versátil dentro de lo que es IRC, tiene muchas ventajas, sí. Es flexible, es adaptable, se puede aplicar a cualquier organización, no importa la industria, no importa el tamaño, no importa absolutamente nada. NIST es por todos y para todos. Tiene un enfoque práctico que es muchísimo más fácil de entender que la ISO, sobre todo para equipos técnicos. Es gratis, que es muy importante eso, y además es de libre acceso. No hay que pagar por la documentación. Tiene alto reconocimiento, especialmente en Estados Unidos, porque viene de los Estados Unidos, pero también es verdad que se ha ido globalizando y hoy en día pues se ha implementado mucho más. Se integra bien con otros marcos, porque el hecho de que estés utilizando NIST, pues no implica que el día de mañana, si quieres certificarte con un ISO 27001, pues dices, bueno, tengo que dejar el NIST y ahora pasarme a ISO, ¿vale? Porque no están peleados, no son agua y aceite. Perfectamente podrías trabajar con los dos. Y luego tenemos las desventajas, porque no todo es perfecto, y es que no es certificable. Y al no ser certificable, pues bueno, tú no puedes mostrar un certificado, un sello y decir, yo cumplo con el estándar, porque estándar, yo cumplo con el NIST CSF, no es realmente la garantía, no es el aval de seguridad del que yo me pueda fiar, porque al final NIST, al ser una guía, la gente entiende lo que quiere, lo implementa como quiere y como puede y como entiende que lo tiene que implementar. Es menos detallado en la parte de controles. ISO pues, es mucho más robusto. ISO es tú, oye, apégate un poco más a lo que te digo yo para que obtengas la certificación y yo pueda validar que realmente tú sí que estás protegida. Y bueno, la parte del enfoque que está más orientado a Estados Unidos, es posible que no sea relevante en otras regiones, pero lo dicho, NIST es que es tan bueno que ya se está globalizando. Muy probablemente en algún punto esto deje de ser una desventaja, que yo para mí esto no lo considero una desventaja, porque una cosa es que esté orientado más a Estados Unidos y otra cosa es que funcione. Porque a ver, si lo que pone la guía NIST funciona para mi industria y funciona para el país, la zona en la que yo esté, pues listo, ya está. Y lo otro es que no incluye requisitos legales. La ISO 27001 sí que te lo exige, ¿vale? Que sí cumpla ciertas normativas, cierta legislación, eso sí que lo pide. Pero NIST no. NIST es una guía bastante bien hecha y bastante buena, pero al final no deja de ser una guía, un marco de trabajo. Lo dicho, estamos hablando de 5 controles. Vamos a verlos pasito a pasito, uno por uno, para entenderlo mejor. Lo primero es identificar. Y el objetivo de esto es simplemente desarrollar una comprensión organizacional para gestionar riesgos de ciberseguridad. Solamente es el hecho de que entiendas la estructura de tu organización para que tú puedas entonces gestionar tus riesgos. Tenemos ahí unos controles clave, todos empiezan por ID. Tenemos el Asset Management, que simplemente se trata de hacer un inventario de hardware, de software, de datos y de personal crítico. Un inventario de hardware, pero con conciencia. No es que, oye, ¿cuántos ratones tenemos? ¿Cuántos teclados tenemos? No, vamos a lo importante. ¿Cuántos ordenadores tenemos? ¿Cuántos servidores tenemos? ¿Y cuáles son las características? ¿Cuántos Windows son? ¿Cuántos Linux son? Si trabajamos con Mac, que hay mucha empresa que prácticamente tiene todo basado en Mac, o al menos la mayoría. Pues bueno, ¿cuántos son? ¿Vale? Primero, ¿cuántos son y cuánto de esos tenemos? ¿Cuántos dispositivos adicionales a los que ya tenemos de forma física ya tenemos, y en el teletrabajo también? ¿Vale? Sacar un inventario de absolutamente todo lo que es de hardware y también todo lo que es de software. Oye, que si tenemos a lo mejor cosas montadas en Azure y luego tenemos cosas en Amazon Web Service y luego tenemos cosas en otro tipo de servicios, ¿vale? Un inventario de todo eso. Un inventario de datos, además, que es muy importante, y el personal crítico. ¿Quién es el personal crítico? Yo defiendo, pero este es mi criterio personal, yo defiendo que toda persona que trabaje con un computador tiene que tener, es un personal crítico, para mí, ¿vale? Pero para ciertas empresas, según cómo lo entiendan, porque es lo
una de las desventajas de NIST, que al ser tan flexible, pues a veces no te protege de malas prácticas de la persona que lo implementa. Entonces, hay empresas que consideran, oye, pues para mí un administrativo a lo mejor no tiene la relevancia que tiene, no sé, un DevOps o un administrador de sistemas dentro de la industria, entonces le doy más prioridad a eso que al administrativo. Yo diría que no más prioridad, pero más responsabilidad sí que tiene, ¿vale? Entonces, simplemente, bueno, mirar cuál es el personal crítico. Personal crítico es todo aquel que tenga acceso al ordenador, todo aquel que tenga acceso a la información, porque al final, si volvemos al ejemplo de Ryanair, yo soy una persona de soporte al cliente y yo tengo acceso a información también. Y yo no soy de IT, sino que soy un agente de soporte, sin más. Tenemos el Business Environment, que es el entorno de negocios, que simplemente va de entender los objetivos del negocio y los riesgos asociados a ese negocio. Tenemos Governance, que es definir políticas, definir los roles, las responsabilidades. Si yo no tengo una empresa, no tengo un equipo de ciberseguridad, pues digamos que al menos tengo un equipo de IT. Y dentro de ese equipo IT, según lo que propone NIST, pues tiene que haber uno que sea responsable de algo, ¿vale? Y ahí es donde entra el Risk Assessment, que esto va a identificar y evaluar amenazas, vulnerabilidades y riesgos. A lo mejor yo, las agentes de soporte de Ryanair, pues yo no tengo ni idea, y yo simplemente, pues bueno, trabajo con información, pero yo es que no soy capaz de identificar ni evaluar amenazas, ni vulnerabilidades, ni riesgos. Bueno, a lo mejor yo no, pero un administrador de sistemas, un DevOps, un personal de soporte técnico IT, a lo mejor ese sí que lo puede hacer, ¿vale? Pero el asunto es siempre tener a alguien que pueda hacer el soporte. Y luego tenemos el Supply Chain Risk Management, que es evaluar riesgos en proveedores y terceros. Esto es cadena de suministro, ¿vale? Y en esta parte, bueno, a lo mejor yo estoy protegido, yo, entre comillas, protegido, ¿vale? Pero resulta que yo tengo un acceso directo a través de una intranet, ¿vale? O una extranet, en este caso, o como sea, con un proveedor o un cliente, porque esto, las empresas al final se mueven así. Y pues ese proveedor, ese cliente, bueno, me puede estar a lo mejor infectando con algún tipo de malware o tiene alguna brecha, tiene alguna vulnerabilidad y a lo mejor pues me termina cayendo a mí, me puedo terminar infectando yo. Lo ideal es que esto no pase y por eso hay que identificar también y evaluar qué riesgos en nuestra cadena de suministro existen. Tenemos el segundo control que es el Protect, que es proteger. Implementar un salvaguarda pues para garantizar en este caso la entrega de servicios críticos. Tenemos, aquí empiezan todos por PR, que es el primero, bueno, vamos a hablar sobre Identity Management and Access Control, que es autenticación fuerte, ¿vale? El multifactor, el doble factor del que estábamos hablando más temprano, y un principio que es muy común y cada vez más importante, que esto casi, si lo implementas bien, te previene al menos 5 de lo que hay actualmente en el OWASP Top 10 del DevSecOps, ¿vale? Que es el principio del mínimo privilegio. Si estás teniendo un nuevo usuario en el sistema, ese usuario tiene que tener acceso a la información a la que tenga que tener, ni más ni menos, el mínimo privilegio. Y a medida que vayas necesitando privilegios, a medida que vayas necesitando información y escalar dentro del sistema, pues entonces se te va dando pues de forma controlada, ¿vale? No es como que entras y bueno, ya estoy en todo el sistema y ya puedo operar, ¿vale? Ahí entra el tema del control de accesos. Tenemos el Awareness and Training, que este es fundamental, este tiene que estar de primero, que es capacitar a los empleados en phishing y en buenas prácticas. Yo he visto últimamente que hay muchas campañas de, oye, vamos a hacer un phishing a tu equipo de trabajo y vamos a ver cómo responde. Sobre todo las empresas que son startups de ciberseguridad están haciendo eso, están haciendo campañas de phishing para mirar cómo los empleados reaccionan, para ver cómo va, bueno, esto va, me quiere saltar, para ver cómo reacciona, para ver cómo le está yendo, para ver si sabe qué hacer, si se lo cree, si no se lo cree. Y en caso de que alguien se lo crea, pues oye, vamos a ver cuáles son las consecuencias de que uno solo de tu equipo, uno, haya hecho clic en algo en lo que no debía.
Y bueno, tenemos el Data Security, que es un cifrado, utilizar criptografía, backups, controles antipérdida de datos, que es el DLP, que es el Data Loss Prevention de toda la vida, ¿vale? A eso se refiere la parte del Protect. Oye, cifra lo que tengas que cifrar, porque tampoco se trata de acabar con una mosca con un cañón, ¿vale? No merece la pena criptografía para absolutamente todo. Cifrado lo que tenga que estar cifrado, las comunicaciones, por ejemplo. Backups, hablamos de la regla 321, y el Data Loss Prevention, pues de toda la vida, que por lo general lo hace el equipo de IT. Ahora es verdad que con la ciberseguridad creciendo y sin parar de crecer, hay equipos de ciberseguridad, pero esto antes pues lo hacía el administrador de sistemas, una persona IT, el mismo developer lo podía hacer también. Tenemos el Information Protection Process, ¿vale? Que eso no es más que parcheo y hardening de sistemas. Esto sí es algo meramente técnico, ¿vale? Y luego tenemos esta última parte del control, que es el Protective Technology, que es la instalación de lo que estamos hablando, el firewall, antivirus, la segmentación de la red cuando hablamos de la zona desmilitarizada. Ya esto es meramente técnico. Y esto se trata de proteger, es el control que te está hablando, oye, una vez que ya pasamos, ya identificamos lo que tenemos, ahora que lo identificamos vamos a proteger lo que tenemos. ¿Cómo? Oye, pues la parte humana con la autenticación del doble factor o el multifactor, el mínimo privilegio, la contraseña fuerte, capacitarlos, la información, pues bueno, tenemos cifrados, tenemos backup, tenemos el DLP y ese tipo de cosas. Nuestro sistema, nuestra infra, pues bueno, tenemos el firewall, tenemos un antivirus, tenemos una segmentación de red, ese tipo de cosas. Proteger lo que ya identificaste. Ahora la parte de detección, porque la cosa no termina acá. Vamos a la parte de detección. Aquí monitorizamos eventos para identificar incidentes de ciberseguridad. Aquí es donde entra el SIEM, donde entramos los logs que están centralizados y la detección de comportamientos que son inusuales. A ver, mi SIEM, y a mí me parece muy chistoso porque, de hecho, pues donde trabajo, trabajamos con Prometheus, el Prometheus de toda la vida, y trabajamos con Splunk. Y por lo general, entre los dos se dan falso positivo, porque uno detecta a otro como malicioso, ¿vale? Entonces, como... Pero bueno, es normal que eso pase. Y en principio, pues esto va de que tu infra, tu sistema, y este SIEM, que prácticamente es un vigilante que tienes ahí en tu red, mirando todo lo que está aconteciendo, todo lo que está pasando, él está acostumbrado a que tu red, a que tu sistema se comporte de una manera en específico. Si él detecta que algo es fuera de lo común, te lo va a lanzar como una alerta, que por lo general es una alerta de bajo nivel. Y a mí en mi trabajo me dicen, oye, si es de bajo nivel, tú échale un ojo, pero no le hagas mucho caso. Pero cuando es nivel medio o nivel alto, oye, ahí está pasando algo, es hora de que exista la intervención humana a ver qué es lo que está pasando ahí. Y luego está el escaneo de vulnerabilidades, el IDS, el IPS, pues bueno, yo puedo estar monitorizando, puedo estar escaneando en tiempo real, lo que llaman threat hunting, lo puedo estar mirando todo en tiempo real, a ver si yo en tiempo real pues soy capaz de encontrar alguna amenaza. Y luego está pues la prueba de penetración, la parte de pentesting, el penetration testing, que, bueno, ya lo conocerán algunos, otros no, pero bueno, se encarga de simular un ataque, pero no simular un ataque, sino más bien de penetrar en el sistema como si fuera un atacante, porque mejor que lo encuentre el pentester a que lo encuentre un atacante, y esa es una forma también de detección. ¿Vale? Todo lo que tenemos en este control son todas las maneras de detección que tenemos. No olvidemos que al final este framework, que es un marco de trabajo, es un framework, y nosotros podemos adaptarlo. Tenemos el control número 4, que es el respond, prácticamente responder. Y el objetivo de esto es que tomes acciones ante incidentes detectados para mitigar el impacto. Oye, ya me golpearon, ahora que el impacto pues no sea tan grande, ¿vale? Y para ello tenemos el response planning, que es tener un plan de respuesta ante incidentes. Por lo general el equipo IT se reúne y dicen, bueno, vamos a ver cómo vamos a hacer en caso de un ransomware, qué vamos a hacer en caso de un ataque de negación de servicios, qué vamos a hacer en caso de una fuga de información, que no tiene que ser un ciberataque, una fuga de información, en caso de que un usuario sea hackeado, sea vulnerado, intervenido. El término hackeado no me gusta utilizarlo para actividad criminal. Luego tenemos communications, notificar a equipos internos, autoridades o clientes.
Y esto es parte de la responsabilidad corporativa. Si tú has sido vulnerado y sabes que has sido vulnerado, que estás en un momento muy vulnerable, tu responsabilidad como empresa, como CISO, como CTO, como CEO, es decir, oye, estamos hackeados en este momento, estamos trabajando para recuperarnos, si reciben un correo de nosotros, información de nosotros, tal, nosotros no hemos ido, nos estamos recuperando y nos vamos a encargar de que la información de ustedes, pues bueno, no se vea comprometida, ¿vale? Vamos a mitigar ese impacto. Y luego está la parte que yo digo que es una de las partes más bonitas de trabajar de manera técnica, que es la forense digital, y es entender cómo ocurrió el ataque. Esto es muy parecido a un análisis post-mortem. Es, oye, si han hackeado un dispositivo, uno de los ordenadores, uno de los servidores, pues bueno, tú se lo entregas al forense, a un personal forense, se lo entregas ya hackeado. En plan, oye, hay que entender cómo ocurrió este ataque. ¿Recuerdan cuando hablamos hace un rato de que teníamos una guía como buena práctica de qué hicimos en el año 2021 cuando nos ocurrió un ataque por denegación de servicios, qué nos funcionó y qué no nos funcionó? Pues bueno, por lo general viene de previamente un análisis forense que ocurrió. Luego pues, está el contener el incidente. Tienes que aislar el sistema que está infectado. Si te hackearon un servidor, tienes que sacarlo inmediatamente de la red local. Por eso se tiene una DMZ, por eso se tienen las redes desmilitarizadas. Oye, pues tienes que aislarlo para que la infección no se propague. El control de acceso al final es una forma de, oye, si tú tienes tu información categorizada y estandarizada y solamente te pudieron impactar en uno, pues al menos lo demás no se ve comprometido. ¿Vale? Y bueno, GRC busca siempre proteger, prepararte para lo peor, pero también de alguna manera es, bueno, vamos a trabajar con lo que sí que tenemos. Lo otro es conocer el incidente, que es aislar el sistema infectado, pues bueno, esto ya está. Aprender del incidente para mejorar defensa, lo que habíamos comentado al principio, que es la mejora continua. Y luego tenemos el último control de seguridad, cuyo objetivo es simplemente restaurar capacidades y servicios afectados por un incidente. ¿Vale? Es el primero, bueno, el plan de recuperación ante desastres. Oye, ocurrió un desastre acá porque, bueno, me cayó un ransomware, me cayó de todo, es que ahora los ataques son mixtos y, bueno, yo necesito recuperarme. Pues, bueno, tenemos un plan para eso. Luego tenemos la parte de improvements, que son mejoras, y es la actualización de políticas basadas en lecciones aprendidas. Lo que vimos más atrás de una política de seguridad, una política de ciberseguridad en una empresa, no es más que la consecuencia de haber sufrido ciberataques y todo lo que hemos aprendido en ese ataque, porque se aprende en los ciberataques, se aprende por los golpes. Y lo último, pues que sería la parte de communications, que es comunicar el restablecimiento de servicios a stakeholders. ¿Qué es un stakeholder? Pues el stakeholder es cualquier persona o entidad que pueda estar interesada en esto. Si yo soy una inversora, pues estoy interesada. Si yo trabajo aquí, pues estoy interesada. Si soy cliente, pues estoy interesada. Si soy proveedor, pues estoy interesada. Vale, entonces comunicar lo que ha pasado, siempre respetando la confidencialidad, que habrán cosas que no podemos decir, pero todo lo que pueda interesar al stakeholder, en plan, oye, la información no se ve comprometida, pues eso importa y hay que comunicarlo. Acá en esta captura de pantalla, lo que he hecho ha sido buscarme un incidente informático que tuvimos en el año 2002. Le cambié material sensible, lógicamente, para no exponerlo, ¿vale? Pero tenemos una tabla de cómo se puede estructurar, cómo podemos estructurar el NIST, ¿vale? Para implementarlo nosotros a través de estos controles. En este caso, en Identify, bueno, se hace el inventario de hardware, el inventario de software, una evaluación de riesgos, asignamos un responsable, porque esto sí que lo dice NIST, tienes que asignar un responsable. Oye, ¿quién está más cerca del hardware y del software? Pues el equipo de IT, ¿vale? Entonces el equipo de IT es el que se va a encargar de esto. La parte de Protect, el multifactor y tal, ¿quién se va a encargar de esto? ¿Quién está más cerca? En este caso, en el caso nuestro, porque era el caso nuestro, teníamos un CISO, el CISO, con recursos humanos. Oye, de monitorizar amenazas y desplegar un CIEM, un WASU que es un CIEM, un Splunk, un QRadar, pues ¿quién lo va a hacer? ¿Quién estaba más cerca de eso? ¿Quién puede tener esa responsabilidad? El equipo de analistas SOC, que éramos nosotros. Y luego un recover. Vale, oye, ¿quién lo puede hacer? Pues bueno, el equipo de IT con alta
con la alta directiva. Y luego en la última columna pues tenemos el plazo. Oye, en un mes te puedo hacer un inventario de todo el hardware que tenemos. Oye, yo puedo implementar toda la protección en unos 2 o 3 meses aproximadamente. Oye, yo me puedo montar toda la infra, pues a lo mejor en 4 meses, ¿vale? Y así va. Si tienen preguntas, tenemos un espacio para preguntas y respuestas, espacio para comentarios. El que quiera aportar, bienvenido sea, por supuesto. Y para cualquier cosa, si quieren formarse en NIST, si quieren formar en GRC, que por cierto es un campo muy bonito, bastante amplio, bastante grande, les interesa hacer seguridad, pero ya a nivel técnico. Las certificaciones en ciberseguridad en Formadores IT las van a encontrar, tienen el sitio web en pantalla o pueden comunicarse a través de correo electrónico o número de teléfono. Muchísimas gracias por participar. Vale, perfecto. Entonces, muchas gracias por participar. Seguimos en contacto porque, bueno, sigo colaborando acá. Ya, bueno, mis redes sociales me pueden buscar en LinkedIn y pues allí tendremos más contacto, un contacto más directo. Muchas gracias por participar.